Bolonia, Italia, 5 de enero. Greta observó cómo el fuego parpadeaba mientras otra fría ráfaga de viento azotaba la casa. Las brasas moribundas apenas aliviaban el terrible frío que traía el invierno. Le dolía la garganta seca y sentía que le ardía el estómago. No del tipo cálido que te llena de alivio, sino del fuego voraz y hambriento que te corroe por dentro. No había comida en casa y una niña de 9 años no podía hacer mucho al respecto. El cielo se oscureció y el reloj dio a las 10. Greta y su padre eran los únicos que llamaban hogar a su casa. Su padre, sin embargo, aún no había vuelto a casa. A veces Greta deseaba que nunca volviera. Vivía aterrorizada de él, aterrorizada del monstruo que desataban las botellas. Lo único que recordaba cuando pensaba en su padre era un dolor insoportable en el vientre, aunque los recuerdos eran extrañamente borrosos. Se sentía mareada. Odiaba la medicina que su padre le ponía en la comida todos los días. Decía que era para calmarla, pero lo único que sentía era fatiga con un poco de náuseas. Pero no podía dormirse. Hoy no, porque, aunque no recordaba mucho a su madre, sí se acordaba de las historias que le contaba cuando era mucho más pequeña. Sobre todo, la de la Befana, la vieja bruja dormilona que aparecía hasta bien entrada la 5ª noche de enero y dejaba regalos a todos los niños. Todos los años los recibía, pero nunca había visto a la Befana. Papá siempre la obligaba a acostarse antes de que apareciera la Befana, pero esta noche, padre no parecía que fuera a volver pronto a casa. Greta sabía que había salido a beber con sus amigos. Greta sabía la furia que entraría por esa puerta y la agarraría por el cuello. Greta sabía en qué habían transformado las botellas a su padre. El reloj dio las 12 y el fuego se apagó, sobresaltando a Greta. Corrió y se escondió tras la seguridad de su cama. Oyó que algo abría la chimenea desde arriba. Lo oyó arrastrarse por la chimenea. Una figura agachada, bañada por la suave luz de la luna, salió de la chimenea. Greta tuvo que taparse la boca para no gritar. La Befana era todo lo que ella pensaba que no sería. Parecía apenas vagamente humana, pero todas las proporciones estaban equivocadas. Su cabeza humana descansaba sobre una columna vertebral muy alargada que sobresalía a través de sus ropas, y el pelo gris y enmañanado le llegaba hasta las rodillas. Era alta, horriblemente alta, y sus brazos seguían siendo más largos que su cuerpo. Arrastraba los brazos por el suelo mientras se alejaba de la chimenea. Y el olor, ¡oh, el olor! Greta sabía que no olvidaría que no podía olvidarlo hasta que muriera. Una mezcla nauseabunda de heridas supurantes y piel quemada. Greta recordó la parte del cuento que describía las cosas no tan bonitas que les ocurría a los niños que conseguían ver a hurtadillas a la Befana. Y justo cuando estaba a punto de hacerse la dormida, la alta figura se detuvo. La Befana se quedó un momento inmóvil, antes de darse la vuelta y mirarla fijamente. Greta se quedó paralizada, emitiendo un sonido a medio camino entre un grito y un llanto. La Befana empezó a correr a 4 patas como un animal, un sabueso infernal retorcido, una abominación de araña, hasta que se encontró cara a cara con Greta. El rostro de la Befana parecía cubierto, una máscara de metal clavada en su cara. Levantó la mano y Greta se estremeció, temblando de pies a cabeza. Pero el golpe no llegó. Abrió los ojos y vio que la Befana acercaba la mano a la suya. Greta asomó lentamente la mano. Dentro de los huesos retorcidos y alargados, cubiertos de ampollas que parecían curarse y abrirse una y otra vez, había una muñeca azul brillante. Lo último que Greta recordó antes de dormirse era a la Befana acariciándole la cara con sus brazos. Cuando Greta volvió a despertarse, estaba sola en su habitación.
Pensó que todo había sido un sueño, hasta que se dio la vuelta y vio la pequeña muñeca azul sentada a su lado. Incluso en la oscuridad absoluta de la medianoche, la muñeca parecía brillar con una luz azul. Tomó la muñeca en sus brazos y la abrazó con fuerza. Se sentía reconfortada. La puerta principal se abrió de golpe y su padre entró corriendo en la casa, derramando su alcohol por todas partes. Borracho, se golpeó la cabeza contra la puerta y en represalia le dio una patada que casi la arranca de las bisagras. Se sentó furioso en la mesa y se bebió el resto de la botella. Al levantar la vista, vio el rastro de ceniza que salía de la chimenea y a la pequeña Greta, que lo miraba horrorizada. «Greta, criatura inútil, ahora lo has estropeado todo, ¿verdad?». Su voz temblorosa y su cuerpo traicionaron su intento de un tono tranquilo, y eso lo hizo aún más siniestro. Greta sabía lo que estaba a punto de hacer. Se disculpó tartamudeando y volvió al dormitorio a tropezones. «¡No tan rápido, pequeña!». El alcohólico lanzó su botella vacía, que se hizo añicos sobre la cabeza de Greta, atravesándola con una lluvia de trozos de cristal. La niña se acobardó a los pies de la cama mientras él se acercaba. No podía ver a su padre detrás de los ojos enrojecidos ni a través de la niebla del ron de contrabando. Estaba perdido en el mundo. «Ahora sí que la has jodido, ¿verdad?». La pateó con fuerza contra el poste de la cama. El golpe le dio en la nariz y cayó hacia atrás sangrando. La agarró por el pelo y la levantó, gritando y pataleando. El miedo se reflejaba en cada rincón de su cara mientras luchaba contra el dolor. La arrojó sobre la cama y la estranguló. Se arrancó la camisa, la arrojó sobre ella y empezó a desabrocharse el cinturón. «No tienes respeto por tu padre, te voy a enseñar cómo mereces ser castigada, pequeña». ¿Qué demonios es ese sonido? Un ruido sordo había llenado la habitación cuando había arrojado a Greta como un muñeco de trapo. Miró a su alrededor confundido. Luego, su rostro palideció. Greta se dio la vuelta y a través de una cortina roja vio la oscura figurina de la Befana surgiendo de la esquina oscura. Sus ojos brillantes eran lo único que la separaba del negro circundante. La Befana se irguió hasta su imponente altura y alzó sus largos brazos. Greta observó cómo se acercaba a su padre. Parecía aterrorizado ahora, intentando negociar con la Befana que corría hacia él. «Esto no es lo que parece, lo juro. Baja esa cosa ahora. ¿Quieres, mi dulce Feli?». Greta vio cómo su padre salía despedido contra la pared en un chorro de sangre. Intentó levantarse, pero volvió a resbalar sobre sus propias entrañas. La Befana lo agarró y lo levantó solo para arrojarlo de nuevo al suelo en una niebla roja. Se sentó, incapaz de levantarse. La parte inferior de su cuerpo se había convertido en pulpa. Miró a la Befana a los ojos. Pareció sonreír un poco. Antes de que la Befana volviera a levantar la mano, su cabeza se abriera de golpe, pintando de carmesí la pared que tenía detrás. Greta sintió que los efectos de la medicina que su padre le había suministrado a la fuerza aquel día, al igual que todos los otros días, empezaba a desaparecer. Luchó con todas sus fuerzas por mantenerse consciente. La Befana, ahora cubierta de sangre, ya no parecía tan enorme. Parecía encogerse hasta alcanzar la misma altura que su padre. Sus brazos parecían haber recuperado su longitud normal, al igual que su pelo. Cuando la Befana se arrodilló junto a ella, Greta extendió la mano y le quitó lentamente la máscara metálica. Vio a alguien sorprendentemente parecido a ella. La Befana ya no parecía horripilante. Greta se dio cuenta de que tenía los mismos ojos, el mismo pelo, e incluso la misma forma de cara que ella. Se miró las manos, y las manos de la Befana, ahora de piel suave, sostenían algo que parecía 2 tubos. La Befana la metió suavemente en la cama. Greta ya no sentía miedo de ella. Cuando por fin se quedó dormida, le vino un recuerdo fugaz.
Recordó a una mujer con el mismo aspecto que tenía ahora la Befana. Una mujer que la sintió en un cálido resplandor antes de que su padre se la llevara. Consiguió decir una última palabra antes de caer inconsciente. ¿Mamá? Los siguientes documentos son propiedad exclusiva de la Policía Penitenciaria. La publicación no autorizada está penada por la ley. Anexo 1. Informe sobre la Befana. La Befana es un personaje de ficción que aparece en los cuentos populares italianos. Se la describe como una anciana con aspecto de bruja, que viaja en su escoba para llevar regalos a todos los niños de Italia el día de la víspera de la Epifanía, el 5 de enero. Origen. El cuento de la Befana habla de una vieja bruja que da cobijo a los 3 Reyes Magos en su viaje hacia la estrella. Los Reyes Magos le piden que les acompañe en su peregrinación, pero ella se niega, alegando que tiene muchas tareas domésticas que terminar y gente a la que atender. Sin embargo, cuando los Reyes Magos se marchan, parece cambiar de opinión y se adentra en la noche en la busca del Niño Dios. Lleva regalos consigo porque cree que la generosidad con los niños la acercará al Niño Dios. Comentario. Esta historia parece ser sido influenciada por los juicios de las brujas de la Edad Media. De hecho, los elementos de brujería y arrepentimiento están presentes en todos los cuentos populares que mencionan a la Befana. Actualmente no se sabe si la historia de la Befana se refiere a una personalidad concreta o si ha evolucionado a través de la fusión sucesiva de múltiples cuentos populares, como es costumbre en la mayoría de este tipo de folclore. La amplia difusión de esta historia es posiblemente la razón de las extravagantes y absurdas afirmaciones que hace el niño sobre los hechos. La mente de los niños reprime los recuerdos de traumas intensos y las drogas psicodélicas pueden haber contribuido a ello. Anexo 2. Informe de registro de delitos. Nombre del delincuente: Brian Rossi. Edad: 49. Delito: abuso doméstico en serie de Greta Rossi, hija. Modus operandi: administración de alucinógenos, agresión, tortura psicológica. Estado civil: divorciado. Estado fallecido por disparo de escopeta a quemarropa. Información adicional: el agresor, Brian Rossi, 49, vivía con su hija biológica, Greta Rossi, 9, en una pequeña cabaña cerca de Bolonia. El acusado era reincidente y tiene en su contra múltiples cargos por maltrato doméstico violento. El agresor era un alcohólico severo con un historial de abuso de sustancias. Los problemas mencionados en el punto 2 y el punto 3 le llevaron al divorcio con su esposa, Felice Rossi, 40. La custodia de la niña fue otorgada al delincuente debido a que Felice Rossi carecía de ingresos estables. Se observa que el delincuente es culpable de negligencia parental grave hacia su hija, a menudo haciéndole daño en rabietas alimentadas por el alcohol. El delincuente fue hallado muerto por múltiples disparos de escopeta en la cara y en la parte inferior del cuerpo. Su hija, Greta, que presenció el asesinato, afirma la participación de la Befana del folclore, véase el anexo 1. Sin embargo, hay marcas inexplicables que parecen arañazos de uñas, así como líquido ampolloso recogido de la chimenea. Actualmente se desconoce a quién pertenece. Anexo 3. Informe del registro de delitos. Nombre del delincuente: Felice Rossi. T soltera, Fermi. Edad: 40 años. Delito: asesinato de Brian Rossi, esposo. Modus operandi: escopeta de doble cañón. Estado marital: divorciada. Estado: viva. Detenida. Más información:
La agresora interrumpió en la residencia de los Rossi a los 7 minutos pasado la medianoche por la chimenea que daba a la sala. Le dio a Greta Rossi, su hija, una muñeca azul que posteriormente ha sido incautada. La delincuente se escondió en el dormitorio de Greta Rossi hasta que Brian llegó a la residencia. Al llegar, Brian Rossi fue emboscado por la agresora. Cuando intentaba herir a su hija, Brian recibió 3 disparos, en el pecho, en el abdomen y en la cabeza. La testigo, Greta Rossi, bajo los efectos de los psicodélicos, alucinó que Felice era la Befana del folclore italiano. Véase anexo 1, lo que se refleja en su declaración como testigo. Felice Rossi se había divorciado de Brian Rossi debido a repetidos episodios de violencia doméstica, pero no consiguió la custodia de su hija debido a su desempleo. El motivo del asesinato fue recuperar la custodia de su hija. Felice Rossi está detenida y a la espera de juicio. Greta Rossi ha sido trasladada a un centro de acogida y recibe atención sanitaria urgente. Acaban de escuchar La Befana, un archivo compartido por Sad Guy Blue. Hubo una ligera mano de gato con esta historia en lo que edición se refiere, con el permiso del autor, claro está. Omitimos incluir un sueño febril que tiene la pequeña Greta, que también se llama Ella en la historia original, porque resultaba bastante confuso a final de cuentas. Ahora sí, espero les haya gustado esta pequeña historia italiana. No olviden dar like si les gustó este relato y suscríbanse y habiliten notificaciones para no perderse de ninguna de nuestras historias. Por favor, comenten qué les pareció. Aquí termina esta transmisión de terror. Desde la estación les deseamos unas muy buenas noches.